Al nombre de Jesús sea la gloria. Estamos esta mañana una vez más aquí por la gracia de mi Señor y mi Dios. Gracias a Dios por este espacio, en este lugar, en la Escuela de Formación Cristiana, Fortaleza y Fe. Bendecimos y exaltamos el poderoso nombre de Jesucristo el Señor. Y en el nombre de Jesús nos bendecimos esta mañana. Bendecimos nuestra vida, bendecimos nuestra salud, bendecimos nuestra casa, bendecimos nuestra economía, bendecimos nuestra salud mental, emocional, física y espiritual. Bendecimos la obra de nuestras manos en el nombre de Jesucristo el Señor. Bendecimos aún a los que nos persiguen, los que nos odian, los que nos aborrecen. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y lo bendigo a usted y la bendigo a usted en el nombre de Jesús. Bendigo su vida y la obra de sus manos en el poderoso nombre de Jesús. Y sea bendecido tu diario andar con Dios. Nuestro diario andar con Dios es bendecido esta mañana. Estamos mirando la palabra del Señor. Hemos estado hablando acerca de la voluntad de Dios. Y vamos a hablar esta mañana acerca de la voluntad de Dios ejecutada a través de la naturaleza. Salmo capítulo 29. Dice así la palabra del Señor: Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebrantó los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerras al Líbano y al Sirón como de hijos de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmo capítulo 29. Bendecido y exaltado sea el nombre de Jesús. Bueno, hemos estado mirando acerca de la voluntad de Dios y miramos la palabra del Señor. Si consideramos, Dios ejecuta su voluntad desde el principio a través de su palabra, ¿verdad? A través de su palabra Dios ejecuta su voluntad de lo que dice, de los mandamientos que expresa. Dios ejecuta su voluntad a través de los ángeles, lo estábamos viendo ayer, y Dios ejecuta su voluntad a través de la naturaleza. Vemos como Dios en el principio, en Génesis capítulo 6, en Génesis 6 hay un anuncio de un diluvio. En Génesis 7 viene el diluvio, bendito el nombre del Señor. Y Dios ha mostrado a través de la historia, de su historia con el hombre, cómo ha ejecutado su voluntad absoluta a través de las catástrofes dadas a través de la naturaleza. Lo primero que hizo entonces Dios en la Biblia, lo que veo yo bíblicamente, es que vino un diluvio para enjuiciar al hombre, ejecutando Dios su voluntad en juicio a causa de la maldad del hombre, y utilizó para ello efectivamente un diluvio. Bueno, vemos también cómo Dios, a través de la Biblia, hemos visto cómo Dios, han habido terremotos, han habido huracanes, vientos huracanados de una manera tremenda. Vemos cómo los rayos, los truenos han descendido y han consumido, ¿verdad?, la vida del hombre. Vemos como Sodoma y Gomorra fue consumida con fuego que cayó desde el cielo. Bendito el nombre del Señor. Vemos como
la tierra se abrió para tragar a Coré, los que se rebelaron contra Moisés. Bendito el santo nombre de Jesús. Vemos también cómo el mar se abrió para tragar a todo el pueblo de Egipto que iba en busca de destruir al pueblo de Israel. El mar se abre y Dios ejecuta su voluntad salvando al pueblo de Israel pasando en seco, y luego ejecuta su voluntad en juicio viniendo las aguas sobre los egipcios que iban a tomar el pueblo de Israel. Así que Dios ha mostrado a través de la naturaleza, ha mostrado su voluntad. Dios le hace ver un sueño a Faraón, el cual Josué le reveló, y veía unas 7 espigas que se levantaban muy bonitas y otras 7 espigas muy feas que destruían, ¿verdad? Ve 7 vacas muy gordas, muy robustas, y unas 7 vacas flacas que se levantan para dañar, ¿verdad? Para dañar a las otras vacas. Y esto tenía que ver exactamente con algo que iba a venir sobre la tierra. Ejecutando Dios su voluntad con la naturaleza, haciendo ver haciendo ver a través de un sueño lo que iba a acontecer. Entonces vemos que Dios a través de la naturaleza, a través de las tormentas, de los temblores, los terremotos, ha ejecutado su voluntad. Pero el hombre primeramente hablemos, no solamente el hombre, sino Satanás mismo ha querido usurpar y suplantar a Dios, ¿verdad? Entonces vemos en el capítulo 1 del libro de Job cómo Satanás viene a una reunión donde los hijos de Dios estaban. Y bueno, Dios ve allí a Satanás y le pregunta que de dónde venía, y le dice de rodear la tierra, ¿verdad? De mirar la tierra y andar por ella. Y le pregunta a Dios sobre Job: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Y entonces Satanás le dice a Dios: claro, porque usted lo tiene cercado de bendiciones, porque Dios ejecuta su voluntad a través de esas bendiciones, ya de la cosecha, ya de los animales que se tienen, ya de la bendición económica. Dios ejecuta de esa manera su voluntad también para que el hombre pueda disfrutar de esas bendiciones gloriosas. Ahora entonces hay una disputa aquí con Dios a causa de Job, y luego que Dios le permite a Satanás obrar en contra de Job, Job entonces viene y hace parecido como si fuera Dios, y vienen donde Job y le dicen que fuego de Dios cayó del cielo y consumió los hijos y el ganado, y que vino un estruendo y que vino un viento del cielo. Y bueno, y viene, y entonces claro, porque Satanás hizo todo esto, o sea, manipuló la naturaleza, manipuló el curso de la naturaleza para que metieran exactamente a Dios. Y efectivamente los siervos que escapaban decían: solamente escapé yo para darte la noticia. Y Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, exactamente señalando a Dios como culpable de lo que había acontecido, ¿verdad? ¿Y quién estaba allí haciendo esto? Estaba Satanás. Estaba Satanás suplantando lo que Dios había hecho o hace. Así que Satanás y los demonios, según veo yo en la Biblia, pueden de alguna manera, claro, porque Dios se lo permite, pueden entonces manipular la naturaleza, los vientos de la tempestad, los rayos y los truenos, los huracanes, y no sé, y también los terremotos veo ahí, ¿verdad? Miramos, por ejemplo, un ejemplo bien claro, y es que cuando Elías estaba escondido en la peña, dice que vino un terremoto, pero Jehová no estaba allí. O sea, no estaba allí el Señor. Entonces, ¿quién estaba? Luego vino un viento
vino un viento que rompía las peñas, un viento impresionante, pero Jehová no estaba allí tampoco. Y luego vino un fuego y tampoco estaba allí el Señor. Entonces mire que los demonios, Satanás también pueden entonces manipular estas cosas para suplantar la presencia de Dios. Y entonces cuando no comprendemos esto, calificamos algunas actitudes, algunas acciones que se presentan en la naturaleza, lo calificamos como Dios. Dios hizo, Dios tal cosa. Entonces, claro, viene una tempestad y viene un desastre y de una vez entonces decimos Dios y culpamos a Dios de todo, exactamente como lo hizo Job, porque no sabía exactamente quién había detrás de todo esto. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que aunque Dios ejecuta su voluntad a través de la naturaleza, y el Salmo 29, como acabamos de mirar, exactamente nos relata cómo Dios hace estas cosas, ¿verdad? Pero también las fuerzas del mal, los demonios, hacen esto, aunque con un permiso previo, porque yo veo que es con un permiso previo, pero lo hacen. ¿Para qué? A causa de la dureza y de la pecaminosidad del hombre. Entonces yo tengo que saber y debo de entender cuándo pasa esto, porque Dios efectivamente está la mano de Dios allí o está el poder del mal operando allí en esto. Bendito el Señor de la gloria. Había entonces una agua que se encontraron en el pueblo de Israel, un agua y las aguas de Mara, y eran amargas las aguas, ¿verdad? Y entonces Dios le dice a Moisés que tome una rama de un árbol y la eche en el agua, y el agua estaría bien para tomar. Y exactamente Moisés lo hizo, y así aconteció. Dios ejecuta su voluntad a través de la naturaleza. Bendito y alabado sea el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Tenemos algunos ejemplos bíblicos, bueno, de pronto muchos ejemplos bíblicos para mirar estas cosas, cómo Dios ejecuta su voluntad a través de la naturaleza. Dios le manda a decir a Ezequías, a través de Isaías, que preparara su casa porque ciertamente iba a morir. Luego Ezequías entonces ora a Dios, Dios escucha su oración, llama a Isaías y le dice que le da 15 años más de vida. O sea, efectivamente se va a morir, pero le voy a dar 15 años más de vida. O sea, le voy a alargar el tiempo, pero definitivamente se va a morir. Bendito el nombre del Señor. Le da 15 años más de vida, pero le dice a Ezequías que se envuelva su llaga en una masa de higos. Dios utilizando la naturaleza para ejecutar su voluntad y ejecutar su amor, ¿verdad? Su misericordia. Se envuelve allí los higos y entonces, claro, la llaga desaparece del rey Ezequías. Bendito el nombre de Jesucristo el Señor. Tenemos también otro ejemplo, cuando este general va donde Eliseo, porque estaba lleno de lepra, y entonces claro, el general quería que Eliseo viniera y le impusiera las manos y orara por él a Jehová y fuera sanado, ¿verdad? Sin embargo, entonces, no, Dios le revela a Eliseo cómo debe de hacer con Naamán, y entonces Naamán el sirio viene buscando estas cosas, pero luego Eliseo le dice que se meta 7 veces al Jordán. Pues claro, Naamán no quería eso, porque Naamán quería que se hiciera como él quisiera, que es en lo que hemos fallado nosotros también, porque muchas veces queremos que se haga como nosotros queremos, como nosotros digamos y punto. Y las veces, o sea, Dios hace como Él quiere, porque Él es multifacético. Luego de que Naamán obedece a la voz de Eliseo, o de Dios a través de Eliseo, entonces claro, se mete 7 veces en el Jordán, y efectivamente las aguas del Jordán, a causa de la obediencia, retiran la lepra de Naamán. Dios ejecutando su voluntad a través de las aguas. Bendito el Señor de la gloria. Cuán glorioso
es el Señor. Vemos a Jesús mismo sanando por allí un ciego y haciendo lodo con su saliva, hace lodo, le unta en los ojos al ciego y el ciego ve. Santo y perfecto es el Señor, glorioso para siempre es el Señor. Ve y lávate a Siloé, ¿verdad? Dios utilizaba las aguas en el pórtico de Salomón y un ángel descendía y movía las aguas y el que descendiera allí primero era sanado. Dios ha utilizado la naturaleza para ejecutar su voluntad en favor del hombre. Bendecido el nombre de Jesucristo el Señor. Así que no es extraño que Dios en nuestro tiempo también ejecute su voluntad a través de la naturaleza. Pero yo debo de entender si es Dios el que está haciendo esto o aquello para recibirlo o para resistirme en tal caso. Hace algún tiempo estaba en la ciudad de Manizales, en una casita que tenía, y resulta que comenzó a ventear fuerte y a llover muy fuerte, y parecía como que la casa iba para el suelo. Entonces recuerdo que me subí a una terracita que tenía la casa, y me paré frente a la lluvia y al viento que estaba cayendo, y lo reprendí en el nombre de Jesús y le dije, basta ya en el nombre de Jesús. E inmediatamente el viento volteó. Miré en la noche y a la luz de un bombillo que señala cómo estaba cayendo la llovizna, de una vez ve como el viento volteó hacia otro lugar. Porque creemos en la obra del Señor, creemos en su poder. Creemos que Dios ejecuta su voluntad, pero el poder de Dios no se ejecuta a la voz de un hombre. Pero si en la voz del hombre está Dios, y quien está haciendo lo contrario se tiene que obedecer. Estábamos en cierta casa con un hermano y se desprende una tempestad impresionante estábamos ahí frente a una cañada y estábamos allí y resulta que comenzó a llover espantoso y parecía como que los árboles se iban encima de la casa y todo como que, y hasta la mitad de la sala entraba el agua y el hermano se desesperó, pero gracias a Dios, bueno, el Señor me dio esa gracia, esa bondad, y me paré frente a esa tempestad y le dije, basta ya en el nombre de Jesús, y reprendí, y hermano, efectivamente retrocedió la tormenta en ese entonces. Entonces tenemos que aprender a mirar que si efectivamente Dios ejecuta su voluntad a través de la naturaleza, también el maligno puede llegar a manipular la naturaleza, pero en la voluntad de Dios está en que usted y yo como cristianos aprendamos a discernir entre el ángel del Señor y el otro que viene disfrazado como ángel de luz. Tenemos que aprender a discernir eso, porque la voluntad de Dios quiere ejecutarse, pero en nosotros también debemos de aprender a conocer cuándo se está ejecutando la voluntad de Dios y cuándo es el enemigo que quiere causar daño. He entendido que la ciencia ha crecido de una manera tan espantosa que pueden causar terremotos y pueden causar una cantidad de cosas manipulando exactamente la naturaleza para tratar de desvirtuar que un terremoto se da por la mano de Dios, o que un huracán se da por la mano de Dios, o que el clima, ¿cierto?, puede llegar a cambiar porque es Dios quien maneja estas cosas. Resulta que el hombre en su pecaminosidad, y bueno, ha avanzado en ciencia, también causa a través de sus elementos, de sus herramientas que tiene, causa esto para desvirtuar qué es Dios el que hace esto. La pregunta es muy sencilla. Y antes de que el hombre hiciera eso y que pudiera causar un terremoto y daños, porque lo pueden causar, antes que ellos hicieran eso, cuando no existía tal ciencia, ¿por qué existían terremotos? ¿Por qué existían maremotos? ¿Por qué existían huracanes? ¿Por qué existían? Bendito el nombre del Señor.
porque allí estaba la mano de Dios. Así que no se confunda, no se deje confundir por el mal, porque entonces ahora causan un terremoto, pueden causar un terremoto y acabar con un país. Bueno, tienen sus elementos, pueden causar una cantidad de cosas. Entonces, claro, le dice, mire, y estábamos engañados porque creíamos que era Dios el que hacía temblar la tierra, y mentiras que es el hombre. No, señor, porque antes que ellos pudieran hacer eso, ¿quién hacía temblar la tierra? ¿Verdad? ¿Quién obraba? Es Dios. La Biblia habla acerca de los depósitos del hielo, de los depósitos que Dios tiene. Y Dios tiene depósitos guardados para el hombre, porque hay cosas que el hombre no podrá exactamente manipular. Podrá hacer exactamente como pasó con Moisés, ¿verdad? Que allí estaban orando, y bueno, Moisés tira su cayado al suelo y se convierte en serpiente, y luego los magos y adivinos de Faraón vienen y hacen lo mismo, pero la serpiente de Moisés destruyó las otras serpientes. Efectivamente, la obra de Dios se da a conocer a través de su pueblo, a través de lo que Él quiere hacer, porque Él es multifacético. Y bueno, la verdad es que la Biblia dice que el sol se oscurecerá, y eso lo hace Dios, ¿verdad? Y la luna también se volverá como sangre, dice la Biblia, la palabra del Señor. Y Dios ejecuta así su voluntad para mostrarle al hombre que el tiempo está cerca, porque ya lo dijo, que antes de que el sol, antes de que pasara esto y aquello, o cuando estuvieran pasando estas cosas, conociéramos que las cosas estaban, ¿qué? Estaba exactamente cerca. Bendito el Señor de la gloria. La naturaleza misma nos da a conocer la obra de Dios, porque Dios da a conocer su voluntad a través de la naturaleza. El salmista comprendió muy bien esto, y entonces miró al cielo y dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bendito el Señor de la gloria. Un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Santo y perfecto es el Señor. Dios ha manifestado su voluntad a través de la naturaleza. Y créame que Dios aún lo hará, sin importar que el hombre o los demonios traten de suplantar. Dios hará como tiene que hacer. Y le cuento, Dios hará a su favor o a mi favor, de acuerdo a su propósito, hará lo que tenga que hacer y utilizará aún la naturaleza misma. Santo es el Señor, santo y perfecto es el Señor. Hemos recibido de parte de Dios cosas extraordinarias, donde hemos puesto la mano del Señor, y las cosas de Dios se han visto de una manera extraordinaria, porque Dios bendice. Dios bendice a través de la naturaleza y ejecuta su voluntad a través de la naturaleza. Así que en el nombre de Jesús les llevo esta palabra, esta reflexión, esta enseñanza, y como dijo el Señor, no tengan temor, no tengamos temor por las señales del cielo, ni temamos lo que las demás naciones teman, porque el Dios creador, el Dios eterno, está ciertamente con nosotros, y aunque los montes se muevan de su lugar, ciertamente Dios está con nosotros. Y como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pues mi socorro no viene de los montes, aunque ciertamente Dios puede utilizar un monte a mi favor. Ciertamente Dios puede utilizar un río a mi favor. Ciertamente Dios puede utilizar un árbol a mi favor. Ciertamente Dios ha utilizado y puede utilizar una rama a mi favor, como ya lo hemos mostrado bíblicamente. Pero debemos de comprender cuándo está Dios en estas cosas y cuándo Dios no está, como le tocó comprender a Elías. Y Elías, cuando oyó ese silbo apacible y delicado, entendió que ahí venía el Señor. Y él era el Dios él era el profeta de fuego. Sin embargo, se dio cuenta que en ese fuego no venía Dios. Y sabía que Dios se movía a través del terremoto y a través de la tempestad, pero sin embargo entendió que ahí no venía Dios. Entendamos lo que viene de parte de Dios para no señalar a Dios y acusarlo de cosas que Él realmente no hace. Recuerde que esta es
la palabra del Señor desde aquí, de la Escuela de Formación Cristiana, Fortaleza y Fe. Dios les bendiga, feliz día para todos.